El tema obliga a que Finanzas con Café y el Diván se junten, estén aquí en esta mesa del matutino alternativo. Hace un tiempo llorábamos cuando los hijos se iban, cuando las hijas se iban. Yo conozco personas que todavía no pueden escuchar aquella canción de Serrat, Nena, ¿qué va a ser de ti? Pero ahora hay un problema y hay que analizarlo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista psicológico. ¿Qué pasa con esa generación que no abandona la casa, que no se va, que de alguna manera aumenta los gastos, cree que es independiente y en ocasiones se repite esa situación muy dolorosa que en la adolescencia hacemos con nuestros padres, que los maltratamos, le hablamos con grosería, pero estamos en la casa? Dígame el costo económico, Finanzas con Café, Liliana Rodríguez Álvarez, de esta situación y si hay estadísticas al respecto. Yo creo que están más formados, esta generación está más formada, tiene más oportunidades de formarse, pero están peor que los padres, porque dependen de los padres para sobrevivir. No les alcanzan los ingresos, no consiguen trabajo y tienen la necesidad de permanecer en casa. En España eso es un problema que preocupa mucho, se ha estado trabajando y todavía no se ve el cambio en ese sentido. De hecho, España, el 64% de los jóvenes, es decir, entre 15 y 29 años, viven todavía con sus padres. Y ese es muy por encima del promedio de Unión Europea, que es un 42%, muy por encima de Alemania, que por ejemplo es de 30%. Entonces, eso se debe básicamente, tiene un origen económico, laboral y también relacionado a vivienda. Y lo vemos eso en España, aquí pues lo vemos también, hay estadísticas sobre esto, de que en España la baja probabilidad de conseguir un empleo, la precariedad de los empleos, los bajos ingresos, pero también esto conjugado con unas viviendas muy costosas, no solamente para comprarlo, sino también para poder alquilarlo, imposibilitan que se muden antes. Y de hecho este año rompieron récord. O sea, en España ese fenómeno se da en muchos países. En España la edad promedio era 29 años de edad. Y ahora hace unos meses superaron la barrera de los 30 años. O sea, ya ni son jóvenes a la hora de mudarse. Y cuando deciden emanciparse, incluso es para ir a ocupar una habitación, ni siquiera es un apartamento. O sea, estamos hablando de que espacios de 15 metros cuadrados te cuestan 400 euros. Entonces, realmente es algo que preocupa mucho. Lo vimos ahora con la pandemia, lo llegamos a comentar en unas Finanzas con Café, de que los padres tenían que ir en auxilio de sus hijos porque no podían llegar ni siquiera a fin de mes con lo complejo que es esto. Y aquí en República Dominicana se da una situación similar. Yo creo que aquí cuando nosotros vemos, quizás no tanto desde el punto de vista de la vivienda, del alquiler, pero sí igual en términos laborales. Hay muchas dificultades a nivel laboral y también en vivienda. Yo quise, antes de que Mari pues, pueda abordar esa parte psicológica, sí mencionar algo de que aquí en República Dominicana el alquiler todavía es asequible. De hecho, en los últimos 3 años, la inflación, o sea, los precios en que ha aumentado el alquiler es de un 11%. Quiero decir asequible porque cuando se hace ese análisis para adquirir una vivienda, ya es muy difícil. A pesar de todos los beneficios financieros y los incentivos fiscales también. Una vivienda de bajo costo de 4 millones de pesos, que se tome un préstamo hipotecario a 20 años, una tasa de un 12%, representa 46,000 pesos. Es un sector medio alto que no puede asumirlo. Entonces, vamos a suponer un ingreso de 100,000 pesos en ese hogar. Estamos hablando de un 46% de los ingresos. Entonces es algo que no se puede costear, pero sí pueden encontrar quizás una vivienda de 20,000 o 25,000 pesos y esa diferencia de unos 20,000 pesos son significativos. Y si eso lo combinamos con los ninis, podemos hablar ahora, pues otras estadísticas que ver. Yo recuerdo una de las críticas a la Revolución Cubana al principio era que
las familias tenían que vivir todas juntas porque no había vivienda y se casaban y había 3 generaciones en una cuartería. Y ese argumento del cálculo que haces, Liliana, me recuerda a una de las fantasías de este periodo cuando hablaron de aquella reivindicación para el trabajo doméstico y que calculaban personas de vuestra generación que decían, bueno, pero ¿cómo yo puedo repartirme con esa obligatoriedad? Usted recuerda que eso pasó de la historia, pero el aspecto psicológico, se supone que casi como selección natural llega a una edad que usted se quiere ir de la casa, pero se queda. ¿Cómo se maneja eso psicológicamente? Mira, eso de que se quieren ir, habría que ver. De hecho, los millennials, que es la generación, digamos, que ya pasó de los 30, que cabe en las estadísticas que Liliana ha mencionado, tienen un paradigma distinto. Primero, antes, el que se iba sabía que iba a pasar una etapa de precariedad, lo asumía. Ahora los padres quieren y los jóvenes quieren conservar el mismo estatus que han alcanzado sus padres cuando ya tú has llegado a la capacidad económica y a la madurez de comprarte una vivienda. No, el individuo quiere acceder a la vivienda, tener el vehículo y tener todo lo que antes le costaba a una familia mucho tiempo. Sí. O sea, no, a mí en mi visión no es solamente economicista, sino hay una mezcla también de tendencias culturales, sobre todo en lo que se llama la zona latino-mediterránea, que tú mencionabas, y ahí hay que incluir a Italia, a Grecia, y nosotros estaríamos también dentro de esa órbita. Mira, cuando uno se lee los manuales de psicología del desarrollo, que uno ve cuando empieza una adultez temprana, que empieza a los 18 años, la salida, se supone, de la adolescencia y hasta los 40, es el inicio de la autonomía. Era el inicio ya a los 20 y pico de la emancipación. Que esto no esté ocurriendo por indicadores económicos y otras tendencias culturales y sociales que han hecho que mi generación sea una generación hiper protectora de sus hijos, produce que todo se trastoque. No solamente en la vida fértil de una mujer que quiere tener hijos y que de repente con 33 años es muy tarde. Habría que ver cómo ha afectado eso. En términos de enfermedades que están surgiendo, hay algunos estudios que hablan incluso de las altas tasas de déficit de atención, autismo y temas neurológicos. También el hecho de que tú te acabas de exponer, pon tú a los 35 años, a la vida y a los 40 ya estás envejeciendo. Te va a coger la vejez sin haber hecho el tránsito, como igual le está pasando a los padres. Unos padres que a los 50 y pico de años tienen el frente de sus padres a los que tienen que atender, tienen la postergación del nido vacío y están jugando entre dos escenarios muy absorbentes, sobre todo en el caso de la madre. Tienes a los padres encima de ti, al muchacho que no se ha ido y al que tienes que subvencionar, y de repente se van a tener que enfrentar al nido vacío, a la muerte de sus padres con 60, 62 años, de golpe. Y el hecho de que no haya tiempo para el tránsito, que la espera sea tan larga, está trastocando muchas cosas en nuestra sociedad. No por nada los millennials reportan altos índices de problemas mentales y el envejecer es ahora la gran pesadilla de la humanidad. Pero eso va más allá de una situación personal que impide el desapego, que no me quiero ir de la casa paterna, de la casa materna, no solo por la facilidad económica, sino porque quiero estar aquí. Y cuando hablas de esa tasa de fertilidad alta, en Europa hace mucho tiempo que después que realizan sus aspiraciones profesionales, quizás, bueno, se van de la casa, se independizan muy temprano, pero deciden la maternidad cuando tienen todo cubierto. Por eso tienen un hijo a los más de 30 años. Pero en el caso nuestro, no hay una dependencia más allá de la comodidad. No quiero dejar a mis padres porque me siento protegida. Esos son casos individuales, que podrían ser por motivos más de dinámicas individuales de hogares. La tendencia es a querer tener todo para irte. Antes la gente se mudaba con un colchón y confiaba. Yo pienso que hay una visión del futuro muy negra en estas generaciones, porque es una apuesta hacia el futuro. El que tú te mudes, te unas con un chico, que ganen poco y ustedes piensen... Construyen algo. Vamos a construir porque yo creo en el futuro. Hay también una visión pesimista. Yo creo que el futuro, estos jóvenes piensan que lo que viene va a ser peor que lo que han vivido, y yo no estoy muy segura de que se estén equivocando por todo lo que implica el cambio
climático y muchas otras variables que tenemos sobre la mesa. Entonces, esa apuesta negativa hacia el futuro hace de que tú pienses, si ahora yo no logro tener todo, mañana no lo voy a tener y ahora tengo el apoyo de mis padres. Vamos a un punto controvertido. ¿Y quién ejerce la autoridad en esos núcleos eventuales? Muy buena pregunta. Mira, el modelo que yo refería latino-mediterráneo, que ha sido llamado así por los especialistas, concibe la paternidad de una manera patriarcal, ¿no? El hombre, sobre todo, donde hay hombre, en las familias donde hay hombre, que aquí son pocos, los cabezas de familia son los encargados de echar para adelante. Y yo he visto aquí en Santo Domingo padres que tienen 3 hijas y que todavía las tienen orbitando, o hijos en sus casas una vez pasan los 30. Son ellos. Ahora, son más liberales en cuanto a las normas de convivencia. Tienen que aguantar muchas veces que la novia se quede a dormir en la casa y transigir con una serie de normas que en nuestro tiempo eran impensables. Pero sin lugar a duda, vivir en casa de papá y mamá tiene algún tipo de restricción, es evidente, y eso genera inconvenientes y castra un proceso de crecimiento. Y económicamente, entonces, ¿cómo se reparte? Y ahí, bueno, hay un elemento esencial en el tema financiero, que también cuando están en la casa de sus padres, hay mucho que es absorbido por los padres y no hay una distribución equitativa. Digamos, bueno, si tú estás trabajando, te toca esta parte de la vivienda, te toca hacer este plan financiero del hogar de forma conjunta. Y aquí yo creo que es importante dividir los quintiles. O sea, yo creo que hay una realidad entre clase media y hacia arriba y también la quintil 1 y 2. Porque aquí se celebran los famosos 15. Entonces, ¿cómo es eso del quintil que decía Liliana? Bueno, yo entiendo que hay que hacer esa separación entre quintiles porque hay una realidad de clase media hacia arriba, donde los padres sí apoyan a sus hijos en la medida de sus posibilidades, ¿no? Pero quintil 1 y 2, vemos otra realidad, donde ya cuando celebramos los 15 años de la niña, pues entonces lo estamos presentando a la sociedad porque necesitamos que se lo lleven de casa. Vender la mercancía. Porque ya no puedo cargar con ella. Y es triste decirlo de esa forma, pero eso ocurre. Y ahí hay una realidad que hay que tomar siempre en cuenta al momento de desarrollar siempre las políticas públicas en el país. Y sobre todo, a nivel laboral, que es lo que quería mencionar ahorita de los ninis. Ahora, a final de diciembre, el monto, la cantidad de personas que estaban sin trabajar y sin estudiar eran 628,000 personas en edad de 15 a 35 años de edad, de los cuales 170,000 más o menos son hombres y la otra parte, el restante, son mujeres. Entonces ahí hay una labor muy grande que hacer porque evidentemente hay muchos elementos también psicológicos que yo creo que tienen mucho que ver también con la generación. Se habla que esta nueva generación se pone primero a sí mismo y dice, bueno, yo no quiero negociar mi calidad de vida por otro, entonces yo no priorizo tanto tener hijos, sino tener y mantener las condiciones que yo tengo ahora mismo. Y eso justamente yo creo que afecta, porque lo he visto que en España pues sucede y quizás aquí pues está sucediendo igual, con la tasa de natalidad. Entonces eso tiene un impacto en la salud mental porque aunque quisiera tener una familia, pues ni me lo trazo esa opción porque es difícil conseguir un salario, unos ingresos estables porque son trabajos temporales. No puedo decir que sí, me voy a mudar ni siquiera alquilado porque no tengo la garantía de que voy a tener esos ingresos y desarrollar una familia. O sea, yo creo que indudablemente para hoy en día hay un tema para el gobierno, para las empresas de plantearse la sostenibilidad también de las poblaciones. O sea, ya hay países, incluso en Asia, que se están trazando incentivos, o sea, ofrecerle incentivos a las familias para que puedan aumentar la cantidad de hijos que tienen, porque si no, entonces va a afectar incluso el sistema de pensiones. O sea, está afectando. Eso es algo que no es tan simple como verlo desde un punto de vista de un grupo etario de la sociedad que está siendo afectado, sino cómo en la sostenibilidad del país se mantiene en base a este análisis. Mira, hay un asunto que usted ubica en una época y habla de una generación. Pero supuestamente lo ideal sería tú vivir con tus hijos, tus nietos, no hay inconveniente, esa gran familia, como el Mediterráneo, la familia italiana, todos juntos, y se despiertan todos juntos y pelean todos juntos, qué maravilla. Pero está la otra versión, yo necesito independizarme para cumplir el ciclo de madurez y me voy.
Me voy a los 16 años, a los 17 años. Cuando estas dos cosas coliden, ¿qué pasa con la salud de la familia? ¿Se habla de eso o es algo omitido? Sabemos que hay un problema porque ya ni siquiera nos sentamos a la mesa todos, sino que yo sé que entró el muchacho, o que entró posiblemente la nuera, o entró el papá, que debe estar también atribulado económicamente, porque ahora mantiene a los nietos además, sí, con el esquema patriarcal establecido. Entonces, ¿se sabe que es un problema o se asume como algo que eso es lo que hay? Yo pienso que se sabe que es un problema porque cuando tú hablabas de la mamá, la figura de la mamá, de la casa, estamos hablando de una época antes de que la mujer se incorporara al mundo del trabajo. Había una ama de casa que estaba en casa, que cocinaba, todo eso ahorraba mucho, permitía que esa mujer no se desgastara, pero ahora estamos en la vida urbana, si nos imaginamos todo este movimiento de cambio en la vida urbana, estamos hablando de una mujer que llega a las 6 de la tarde, si es que llega, si los tapones la dejan, agotada, y que está demandando que toda la familia se incorpore desde las ayudas del hogar hasta todo lo demás. Yo pienso que hay un círculo vicioso que se está creando en donde todos nos estamos pisando los pies. Porque si el muchacho no se va, la calidad de vida de esos padres en su vejez va a ser muy mala. Porque en sociedades como estas, que no contamos con un sistema de pensión sólido, que ese individuo no tiene la capacidad de ahorro y no puede invertir. Se supone que si ya tus hijos se fueron a los 50 años, tú puedes empezar a hacer pequeñas inversiones, pensar en tu vejez. Pero además, ese muchacho, que al final se va a terminar yendo, casando, lo que sea, a los 33 años, cuando le toque solidificar su propia economía, tiene que ocuparse de esos padres. Pero ahí hay un elemento psicológico y financiero en donde se unen esas partes que que vale la pena estudiar. Yo creo que esto amerita una segunda parte, así que observe si le gustó o no, escríbanos, y muchísimas gracias a Finanzas con Café y al Diván de Mari Mora. Gracias, Liliana, gracias.